pequeño, con mi padre, siempre pasábamos por un lugar muy oscuro, una carretera llena de árboles, donde nosotros siempre intentábamos pasar antes del anochecer, ya que cuando caía la noche era prácticamente imposible ver el camino. Recuerdo siempre que en una parte del camino, en un lugar muy alto, se podía ver una especie de castillo tenebroso. Mi padre siempre contaba que ese castillo era del magnate maldito. Supuestamente este magnate había sido un doctor que había adquirido su fortuna trozando a sus pacientes y vendiendo sus órganos, pero de eso nadie estaba seguro, simplemente solo se decía. Viví cerca de ese lugar hasta los 10 años, luego nos mudamos hacia las afueras, ya que el sueño de mi padre era criar animales y estar apartado y vivir una vida muy tranquila. Pero a mí, en cambio, siempre me gustó mi lugar de origen. Así que cuando cumplí 30 años, decidí volver al lugar donde yo me había criado. Fue entonces cuando una noche muy lluviosa, yo venía conduciendo mi auto. Sin darme cuenta del tiempo, comenzó a caer la noche y yo debía atravesar ese lugar que cuando era pequeño me daba tanto miedo. Conforme iba pasando el tiempo y yo me acercaba a ese lugar, también iba cayendo la noche. Prácticamente ya no se veía nada. Cuando iba a entrar en ese recorrido, solo me dejaba ver las luces de los relámpagos, que sonaban muy fuerte y hacían que la carretera se viera como si fuera de día, pero solo era un instante, era un parpadeo de ese relámpago hasta que todo quedaba oscuro nuevamente. Debía conducirme muy lentamente con mi auto. Solo las luces del vehículo alumbraban apenas 1 metro. Por lo tanto, la velocidad del vehículo era mínima. Mi temor de que el auto fuera a fallar era inmenso. Cuando comienza a verse el castillo, ocurre lo que yo menos quería. El auto deja de funcionar. En ese momento, los vientos aumentan y la lluvia se vuelve más tenaz. La oscuridad no me dejaba ver nada, ya que las luces del auto también se habían apagado. Me encontraba en la nada, sin poder ver, prácticamente como si estuviera ciego. En ese momento me acuerdo que tengo una linterna en el maletero del auto. Me dirijo hacia él, tomo la linterna, intento encenderla, pero la misma no enciende. Asustado, golpeo la linterna y la misma funciona. Es un alivio. Me encontraba en medio de la nada, bajo una lluvia que cegaba mis ojos, más allá de la inmensa oscuridad que había. Tenía dos opciones: quedarme ahí en el auto a pasar toda la noche o dirigirme hacia el castillo del doctor maldito. Cuando yo era pequeño y mi padre me contaba la historia de ese castillo, nunca afirmó que fuera real. Siempre decía que eran cosas que se decían. En ese momento, yo siendo más grande, ya no tenía tanto temor, y mi cabeza pensó que solo podía ser simplemente una historia. Así que decidí dirigirme lentamente alumbrando con mi linterna
hacia el castillo. Cuando quedé de frente al castillo, había un portón inmenso, gigante, como de 3 metros. Era un castillo que mostraba que era de alguien que poseía mucho dinero, pero que también se encontraba abandonado. El portón estaba abierto, así que opté por entrar. Desde abajo yo miraba. Prácticamente parecía una montaña y el castillo se encontraba allá arriba. Todavía tenía un gran trecho para seguir avanzando. Comienzo a caminar cuando una persona se me aparece y me dice que soy bienvenido. Se presenta y él es el mayordomo de la casa. Yo no sabía qué pensar. ¿Cómo podía él saber que yo estaba ahí? A todo esto él me dice, lo estábamos esperando. Algo que hizo que mi cuerpo se estremeciera. Cuando entro al castillo es un lugar todo en penumbras, donde parecía que amaban las tinieblas. El mayordomo me conduce hacia un living inmenso. Me dice que tome asiento, que el dueño de la casa pronto estará conmigo, hasta que de las escaleras comienza a descender un anciano. Se sienta conmigo a la mesa y me dice que es una suerte que esté ahí, una suerte para mí, y se ríe. El anciano le dice al mayordomo que sirva algo para beber. Luego de servirme en el vaso, algo en mi interior me dice que no debo beber, de lo cual parece que el doctor se da cuenta. Y me dice, ¿acaso no ha de beber? ¿No se siente cómodo que lo estemos recibiendo en este día tan lluvioso y de tormenta? Sus palabras me hacen sentir incómodo, así que respondo, no, para nada. Tras unos minutos de haber ingerido ese líquido, todo comienza a dar vuelta. Me siento mareado, veo las cosas dobles, a lo cual digo, ¿qué me hicieron? ¿Qué me han dado? Y los recuerdos de mi niñez, de lo que decía mi padre, vienen a mi mente. Un gran miedo me toma. Siento que he cometido el peor error de mi vida. El anciano doctor dice, ya es demasiado tarde, mi amigo. Ya no podrás volver atrás. He amasado mi fortuna gracias a personas como tú que he utilizado para comercializar. Mi desesperación aumenta cada vez más. Sus palabras parecen volverme loco. Comienzan a bajarme por unas escaleras hacia un sótano muy oscuro entre penumbras. Logro diferenciar que hay muchos esqueletos humanos. Es evidente que mi fin ha llegado.